Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda Siddhartha. Espero que se encuentren bien. Bueno, pues vamos a revisar algunos ejemplitos del tema que estamos viendo, que es fuerza magnética. Vamos a ver que realmente es muy sencillo. Es algo que lo dijimos desde el principio del curso. Tiene que ver con el hecho de un desarrollo vectorial, pero realmente no es gran cosa. No hay de qué preocuparse. Así que vamos a checar el siguiente ejercicio. Fíjense, dice el ejemplo más bien. Un electrón se mueve a través de una zona donde se encuentra un campo magnético con una intensidad de, recordar que B de burro, en este caso en negrita es un vector, vamos a denotarlo así, las negritas son vectores, igual a 2 en X menos 1 en Y más 2 en Z. Recordar que I, J, K son los vectores unitarios que representan los ejes correspondientemente y que el campo se encuentra en teslas. El electrón se mueve con una velocidad de 20 en I más 30 en J más 70 en K. Por supuesto, está dado en metros sobre segundo. La pregunta, o más bien la instrucción, es hallar la fuerza magnética sobre el electrón. Pues bien, nosotros sabemos que la fuerza magnética está dada por esta ecuación. Fuerza magnética vector es igual a la carga que se está moviendo en la zona donde está el campo magnético, producto de su velocidad, producto cruz, ¿sí? Campo magnético. Entonces vamos a trabajar primero con este producto cruz y entonces vemos que el producto cruz V cruz B es igual, sabemos que es un determinante de 3 por 3, es IJK. Ponemos inmediatamente las coordenadas del vector velocidad 20, 30, 70 en el orden X, Y, Z, y luego el vector campo magnético, que es 2 menos 1 y 2 en Z. De aquí hacemos nuestro desarrollo. Recuerden que eliminamos la columna de I y eliminamos su fila y nos queda un nuevo determinante de 2 por 2 que es 30, 70 menos 1 y 2 en la dirección I, menos, porque recordar que es más, menos, si eliminamos la columna de J, su fila, y me queda 20, 70, 2, 2, 20, 70, 2, 2 en J. Más, eliminamos la columna de K, eliminamos la fila de K y nos queda 20, 30, 2 menos 1, 20, 30, 2 menos 1 en K. Bien, y desarrollamos estos determinantes como ya sabemos que es 30 por 2 van a ser 60, menos de la fórmula, con este menos se convierte en un más, 1 por 70, 70 en I, menos 20 por 2 son 40, menos de la fórmula, 2 por 70 son 140 en J, más 20 por menos 1 es menos 20, menos de la fórmula, 2 por 30 son 60 en K. 60 más 70 son 130 en I, menos 40 menos 140 me da menos 100, con el menos que está aquí me da 100 en J. Menos 20 menos 60 me da menos 80, con este más me da menos 80 en K. Ya tengo mi producto cruz B, y ahora lo que hago es multiplicarlo por la carga del electrón, donde nosotros sabemos que la carga del electrón efectivamente es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y que nuestro vector que quedó aquí, que es B cruz B, tiene unidades metros sobre segundo por Tesla, metros sobre segundo por la velocidad y Tesla por el campo magnético. Y menos 1.6 por 130 me da menos 208, menos 1.6 por 100 me da menos 160, menos 1.6 por menos 80 me da 128 en la parte K. Y todo esto multiplicado por 10 a la menos 19. Acá puse dos veces Newton, aquí hay que corregir, solamente va una vez Newton. Y entonces finalmente QB cruz B, pues es la fuerza magnética que nos están pidiendo sobre el electrón. Recordar que son vectores, recordar que los signos son importantes en todo este desarrollo. Entonces, como se podrán dar cuenta, pues no es un gran problema realizar este ejercicio. Vamos a ver uno a continuación. Decíamos, este es el segundo, es muy parecido, nada más cambié el electrón por el protón y cambié algunos numeritos. Dice, un protón se mueve a través de una zona donde se encuentra un campo magnético con una intensidad de menos 5 en I, menos 5 en J, más 7K teslas. El protón, ahí debía haber cambiado, es un protón, se mueve con una velocidad de menos 10 en I, menos 30 en J, más 70 en K, en metros sobre segundo. Hallar la fuerza magnética sobre el protón. Nuevamente, trabajamos primero el producto cruz, B cruz B, ¿sí? Sabemos que es determinante IJK, B es menos 10, menos 30, 70, menos 10, menos 30, 70, y
el B es menos 5, menos 5, 7, menos 5, menos 5, 7. Eliminamos columna de I, fila de I, y me queda menos 30, 70, menos 5, 7. Menos 30, 70, menos 5, 7 en I, menos, eliminamos columna de J, fila de J, me queda menos 10, 70, menos 5, 7, menos 10, 70, menos 5, 7 en J, más en K, vamos a obtener, eliminamos columna de K, fila de K, menos 10, menos 30, menos 5, menos 5, menos 10, menos 30, menos 5, menos 5, y resolvemos determinantes de 2 por 2 como conocemos, menos 30 por 7, 7 por 0, 0, 7 por 3, 21, menos 210, menos de la fórmula con este menos se convierte en más, 5 por 0, 0, 5 por 7, 35, 350 en I, y ahora tenemos aquí que es menos 10 por 7 es menos 70, menos de la fórmula con este menos es más, 5 por 70 son 350, en J más, menos 10 por menos 5 son 50, menos de la fórmula, menos por menos es más, 5 por 0, 0, 5 por 3, 15, finalmente, menos 10, menos 210 más 350, 140 en I, menos 350 menos 70, 280 en J, 50 menos 150 menos 100 en K. Aquí tenemos el producto cruz B y multiplicamos por la carga del protón, que en este caso es la misma del electrón, salvo el signo. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, 1.6 por 140 me da 224 en I, 1.6 por 280 me da 448, 1.6 por 100 me da 160, obviamente considerando sus signos respectivamente, y todo esto multiplicado por 10 a la menos 19. Estos son coulombs, metros sobre segundo por Tesla, y todas esas unidades juntas me dan Newton. Entonces, como podemos observar, pues realmente no hay mayor complicación respecto de hacer esto. Es muy sencillo. Entonces, se les queda de tarea que para el día lunes hagamos un entregable ahí en la plataforma de Classroom Google de 5 ejemplos de esto. Jueguen con los numeritos, cambien electrones por protones, por partículas alfa, por deuterones, las partículas que usualmente hemos ocupado en clase en esta parte del temario. Y bueno, vamos a continuar con a ustedes pues a veces la ciencia básica no les hace como mucha gracia, sin embargo hemos visto que es súper importante. Y bueno, vamos a ver una parte más de la teoría que va a ser muy importante incluso para algunas cosas de aplicación. En este caso tenemos la fuerza de Lorentz, que la fuerza de Lorentz, vuelvo a repetir, hemos definido o hemos determinado que también los vectores en nuestras diapositivas aquí en negritas son vectores. La fuerza vector es igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Sabemos que esta es la fuerza magnética por la ecuación que hemos estado ocupando. Y aquí podemos dudar un poquito de la fuerza eléctrica, pero si nosotros recordamos que el campo eléctrico es igual a la fuerza neta sobre la carga de prueba, si despejamos fuerza de aquí, esta carga que está aquí dividiendo la pasamos multiplicando, me queda que fuerza es igual a E por Q. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos precisamente eso. Y bueno, pues entonces la fuerza de Lorentz no es otra cosa que la suma de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Eso es todo, no es más. Y ahora, ¿cómo actúa esta fuerza de Lorentz? Bueno, pues la fuerza de Lorentz va a actuar, la fuerza eléctrica actúa sobre cualquier carga eléctrica, si ya esté en reposo o esté en movimiento, no importa cómo esté, va a actuar sobre esas cargas eléctricas, mientras que la fuerza magnética, ustedes lo saben muy bien, actúa sobre cargas eléctricas en movimiento. Así que la fuerza de Lorentz no es otra cosa que la sumativa de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. ¿De acuerdo? Y bien, una de las aplicaciones que se tiene dentro de la ciencia es precisamente un discriminante de velocidades. Y ahorita vamos a ver de qué va eso. Bueno, entonces decíamos, el discriminante de velocidades. Vamos a hacer ciertas consideraciones que son importantes para poder hablar de este discriminante de velocidades. ¿Qué es un discriminante? Bueno, pues como la palabra dice, algo que va a discriminar. Es decir, vamos a aceptar partículas con ciertas velocidades, sí, con un rango de velocidad, pero aquellas partículas que no tengan esas velocidades, el dispositivo lo que va a hacer es eliminarlas, ¿no? Va a decir, estas no me sirven, pero estas sí. Es decir, puedo dejar pasar estas que tienen la velocidad que yo quiero y estas que no la tienen no las voy a dejar pasar. Las desvío, ¿sale? Para eso hay que hacer las siguientes consideraciones y para esto me va a servir también la fuerza de Lorentz. Dice, consideremos el caso donde los campos eléctrico y magnético y la velocidad de la partícula en la zona de interacción son perpendiculares entre sí.
Entonces, como observamos, aquí tenemos una particulita positiva que se mueve en este eje X a una cierta velocidad, que esa velocidad es perpendicular al campo magnético B, que está sobre el eje Z, y que sobre el eje Y está el campo eléctrico. Como podemos observar, el campo eléctrico, el campo magnético y la velocidad entre sí están siendo perpendiculares. Recordar que la perpendicularidad refiere a que se forman ángulos de 90 grados entre ellos. Muy bien, ahora, considerando esta misma fórmula, podemos observar que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica llevan la misma dirección. Por otra parte, si hacemos un ejercicio de la regla de la mano derecha que se les quedó de tarea, podemos observar que si ustedes ponen los dedos extendidos sobre el eje X, ¿sí?, en la dirección de la velocidad, y cierran hacia el eje Z en dirección de B, su pulgar va a apuntar hacia abajo, es decir, la fuerza magnética va hacia abajo. Entonces, es decir, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, en este caso, están contrarias en signo. Entonces, si hacemos la siguiente consideración, donde las fuerzas magnética y eléctrica son iguales en tamaño, esto nos va a permitir que la fuerza de Lorentz sea cero. Es decir, esta ecuación que tenemos aquí se va a convertir en esta ecuación que tenemos aquí. Es decir, si ustedes se fijan, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, puesto que son del mismo tamaño y de sentido contrario, pues sumadas me dan cero. Entonces esto se convierte en cero. Esto es QE, aquí sigue QE, QB cruz B. Y ahora, ¿cómo convertir QV por B? Bueno, esto sale del hecho de que si nosotros recordamos el producto cruz, la magnitud del producto cruz se puede escribir como la magnitud del vector primero por la magnitud del vector segundo por el seno del ángulo entre ellos. Pero si vemos, el vector velocidad y el vector campo magnético forman un ángulo de 90 grados y el seno de 90 grados da 1, es decir, al final B por B seno de 90 me queda B por B. Al final lo que me va a quedar es que es Q por B por B. ¿Por qué? Porque el seno de 90 es 1. Y entonces, considerando esto y despejando, este QE que suma pasa del otro lado restando, y finalmente, si ustedes ven, esta Q y esta Q se van a eliminar y me va a quedar, si despejo este campo magnético dividiendo, me queda que la velocidad es igual a menos el campo eléctrico sobre el campo magnético. Este ya es una ecuación vectorial que me va a hacer, lo que me va a hacer es discriminar cualquier partícula que no tenga esta velocidad. Es decir, en otras palabras, es más o menos esto. Tenemos aquí la siguiente situación, ¿sí? Tenemos un campo eléctrico, tenemos un campo magnético, tenemos una partícula que se mueve, y puesto que esta partícula cargada se está moviendo con una velocidad, ¿sí?, que es E cruz B, o sea, la que hemos obtenido para el discriminante, como hemos obtenido esta velocidad, la partícula va a pasar libre, no la van a afectar esos campos. Pero si la partícula, otra cualquiera, no esta, lleva una velocidad distinta de la del discriminante, vean que se desvía. Y esto finalmente es una aplicación. No tengo seguridad de que sea así, pero si recuerdan el workshop que tomamos apenas, es posible que estos aceleradores lineales que ocupan, por ejemplo, en las clínicas, en los hospitales para hacer estudios, puede que lleven este tipo de dispositivos para discriminar ciertos haces de partículas en sus tomas de imágenes o en sus tomas de imágenes que le hacen al cuerpo humano. No tengo la seguridad, tengo que revisar un poquito más la información, pero no solo son esas las aplicaciones. Donde quiera que necesites un discriminante de partículas, ahí es donde va a funcionar esta teoría. Y vean cómo otra vez se hace intradisciplina con esta información. Bueno, les repito, hay que hacer 5 ejercicios jugando con esto. Es un entregable. Otra vez voy a poner la tarea en la página y estamos en contacto. Cualquier pregunta, hagan las preguntas en el chat. Estamos ahí para trabajar con ustedes. Un gusto saludarles y espero que se la pasen bien. Guárdense, por favor, y manténganse informados. Ahí está la conferencia nocturna de las 7 de la noche, donde el gobierno federal, a través del doctor López-Gatell, nos está dando información importante para todos nosotros. Recordar que si nosotros nos guardamos, estamos protegiendo a todos los demás. Por supuesto, hay gente que es inevitable que salga. Tampoco podemos tirar la economía. Pero los que nosotros que tenemos la posibilidad de no salir, pues no lo hagamos. Un saludo, y si tienen cualquier duda,
bueno, pues aquí estamos para escucharlos. Ahí está la página de Classroom y nos vemos pronto. Saludos.